A ver, en el mundo de la aviación, estar preparados para lo inesperado lo es absolutamente todo. Y en este repaso visual para el examen teórico ATPL de helicópteros, vamos a centrarnos en algo que casi siempre pasa desapercibido, hasta que literalmente tu vida depende de ello: las baterías de la aeronave. Son el salvavidas definitivo, esa última barrera de seguridad que nos da energía a corto plazo cuando todo lo demás, como los generadores principales del motor, decide fallar de forma catastrófica. Así que entender cómo funcionan por dentro no es solo para aprobar un examen, es una cuestión de pura supervivencia. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ver los tipos de baterías, cómo se construyen y conectan, la capacidad, cómo se recargan y, finalmente, los escenarios críticos, el escape térmico y los procedimientos de emergencia en caso de incendio. Para dominar las emergencias, primero hay que tener clarísimo lo normal, así que vamos a ello. Punto número 1. Tipos de baterías de aviación. Empezamos con la química pura y dura. Fijaos en el tremendo contraste que hay entre las distintas químicas. Por un lado tenemos las clásicas de plomo ácido, que son más baratas y muy comunes en aeronaves ligeras, pero tienen un problema: sufren una caída de voltaje constante a medida que se descargan. Vamos, que los sistemas pueden quedarse sin el voltaje adecuado rapidísimo. Pero por otro lado, las de níquel-cadmio y las más modernas de litio, que vemos en aeronaves comerciales grandes, son como atletas de élite. Mantienen el voltaje correcto durante mucho más tiempo mientras se descargan y además ofrecen una relación potencia-peso brutal. Y ya sabemos que en aviación cada kilo cuenta muchísimo. Pasamos al segundo punto: construcción y conexiones. Vamos a meternos a nivel microscópico. Hay que tener claro que una batería de aviación no es un bloque sólido y ya está. ¿Qué va? Está formada por un montón de celdas individuales, bien selladas y sumergidas en un electrolito. Aquí es donde ocurre la magia química, transfiriendo electrones. Por dar algunos números, una celda de plomo ácido genera unos 2,2 voltios, las de níquel-cadmio 1,3, y las de litio son unas bestias que sacan 3,6 voltios o más por celda. Y un detalle interesantísimo sobre las de litio: como son un poco más inestables, llevan unas placas de cerámica entre celda y celda. Actúan como una especie de cortafuegos térmico para intentar evitar que, si una se calienta demasiado, el calor pase a la de al lado. Pero claro, una sola celda no puede hacer todo el trabajo duro, ¿verdad? Para alimentar todos los sistemas de a bordo, estas celdas, o incluso baterías enteras, se tienen que conectar entre sí. Y esto ilustra a la perfección una distinción absolutamente clave y típica pregunta de examen. Cuando conectamos baterías en serie, lo que hacemos es sumar los voltajes, pero ojo, la capacidad total se queda igual. Sin embargo, si las conectamos en paralelo, el voltaje ni se toca, pero la capacidad se multiplica por el número de baterías. Es literalmente la diferencia entre necesitar más fuerza bruta al instante sumando voltios o necesitar más resistencia o aguante a lo largo del tiempo multiplicando la capacidad. Tercera parada: capacidad y gestión de carga. ¿Qué pasa cuando la cosa se pone fea y nos quedamos tirando de batería? Aquí la unidad reina son los amperios hora. Básicamente nos dice cuánta corriente puede darnos la batería en un tiempo determinado. Si tenemos una batería de 40 amperios hora, en teoría, nos daría 40 amperios durante una hora entera. Pero cuidado, que aquí viene la trampa operativa. A medida que la batería se enfría, algo que pasa sí o sí volando en altitud, esa capacidad y el ritmo máximo al que puede soltar energía caen en picado. O sea, esa hora teórica de margen se te puede quedar en nada si hace mucho frío. Y es justo por esto que, en una emergencia real, entramos en modo de supervivencia total, con lo que llamamos deslastre de carga o load shedding. Si perdemos los generadores, hay que empezar a apagar cosas urgentemente: radios secundarias, luces de cabina, fuera todo lo que no sea absolutamente vital. Esa poca energía que nos queda hay que guardarla como oro en paño para instrumentos clave. Imaginaos lo que sería intentar atravesar una capa de nubes sin indicador de actitud o sin calefacción en el tubo pitó. No deslastrar la carga rápido es, sin duda, un billete seguro al desastre. Punto 4. Instalación y recarga. Volvamos a la normalidad un segundo antes de hablar de emergencias. En un vuelo tranquilo, el generador principal está mandando un voltaje superior al de la propia batería. Si el sistema es de 24 voltios, el generador manda unos 28. Así, empuja la corriente hacia la batería para mantenerla siempre a tope. Pero, si la batería decide estropearse, tenemos que aislarla inmediatamente del circuito de carga para evitar un problema mayor. La buena noticia es que, gracias a unos diodos en el sistema, todos los instrumentos vitales siguen recibiendo energía directa de los generadores, sin tener que pasar por la batería frita. Sección 5. Escape térmico y riesgos. Vale. Aquí es donde las cosas se ponen realmente serias.
Hablemos del famoso y temido escape térmico. Las viejas baterías de plomo ácido, si se calentaban, pues como mucho hervían el líquido y ya está, pero las de níquel-cadmio o litio tienen una característica súper peligrosa, un coeficiente de resistencia térmico negativo. Suena muy técnico, pero es una trampa mortal y muy contraintuitiva. Funciona así. Imagina un cortocircuito o un exceso de carga, que calienta la batería. Como el coeficiente es negativo, al subir la temperatura, la resistencia interna de la batería baja. Al bajar la resistencia, deja entrar aún más corriente de carga, lo que genera todavía más calor. Es un círculo vicioso brutal que se retroalimenta rapidísimo. La temperatura no para de subir hasta que la celda literalmente explota o arde, contagiando el escape térmico a todas las celdas vecinas. Y por fin llegamos al último punto: incendios y procedimientos de emergencia. ¿Qué hacemos si ese escape térmico ocurre en pleno vuelo? Ojo con esto, que es un error conceptual gravísimo que hay que evitar siempre. El extintor de halón, el típico que llevamos a bordo, no sirve de nada contra un fuego de litio. El halón solo se usa para apagar el fuego secundario, digamos, si se incendia la moqueta o el asiento. Pero para la batería en sí, después de avisar y desconectar la energía, hay que empaparla con agua sin compasión. El agua es lo único que va a enfriar las celdas lo suficientemente rápido para cortar la reacción en cadena. Y la regla de oro: nunca, bajo ningún concepto, intentéis mover el dispositivo, porque con el movimiento el fuego se puede reactivar en milisegundos. Al final del día, memorizar voltajes y entender el coeficiente negativo del escape térmico no es solo para marcar la casilla correcta en el examen ATPL. Es que cuando todo falle, cuando las pantallas parpadeen y los motores se queden en silencio a miles de pies de altura, la química escondida en esas cajas metálicas va a ser el único respaldo entre nosotros y el suelo. Si sabemos gestionar esta química volátil y sus límites, salvaremos la aeronave. Si no, nuestra última línea de defensa se convertirá en la mayor de las amenazas. Nos quedamos con eso en la cabeza, ¿verdad?